Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en este cuarto módulo de Tertulia Nocturna. Estamos haciendo comentarios precisamente de lo publicado en los principales periódicos en en la Ciudad de México, y sobre todo algunos comentarios de lo que ha sucedido en las noticias internacionales. Excelsior, Grupo México, peligra principal río del estado. Grupo México seca Sonora. La falta de supervisión de la Conagua durante la represa se suma al derrame tóxico y acaparamiento de pozos de la minera Buenavista del Cobre. Reina la injusticia en el procesos indígenas. Están en prisión por robar un aguacate o llevar madera. Comisión Internacional de Derechos Humanos han encarcelado a 2.773 en 8.558 que había desde 2013. Con lo que va de la actual administración, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha logrado excarcelar a 2.773 indígenas. Periódico Excelsior. Mexicanos siguen en lista negra por Cuba, señalados por el Departamento del Tesoro. Pese a la reconciliación, Washington mantiene las sanciones contra quienes ha acusado de comerciar con la isla. Estados Unidos mantiene sanciones contra empresas y sobre todo contra ciudadanos mexicanos presuntamente relacionados con Cuba, a pesar de la reciente reconciliación con la isla. Sin embargo, con el embargo económico, las autoridades estadounidenses ingresaron las firmas de personas acusadas de comerciar con la nación caribeña a una lista negra que data desde 1963. Periódico La Jornada. Muchas fotos sin ningún acuerdo firme a la cumbre de Panamá. El intervencionismo de Estados Unidos condenado por América Latina. Obama no tiene responsabilidad en el bloqueo. Raúl Castro. Dice, se utilizan los derechos humanos para someter, afirma Rafael Correa. Admite la Casa Blanca que hay capítulos oscuros de su historia. Monta conspiraciones contra los gobiernos populares. Argentina. Nos siguen viendo como un patrimonio, acusa Evo Morales. Obama dice, no se amenaza a Venezuela si se apoya a la democracia. Periódico El Universal. Castro y Obama abren nueva era para América. Barack es un hombre honesto, no nos debe nada, dice el líder cubano. Reconoce la presidenta de Estados Unidos errores en políticas pasadas y en las políticas pasadas de la propia estructura en Washington. Obama y Castro dan vuelta a la página de la Guerra Fría. México apoya y se siente aliado con el nuevo proceso de paz. Peña Nieto, el presidente de Estados Unidos, dice que ambos países están en condiciones de avanzar en el camino hacia el futuro. Obama honesta y sin culpa de los agravios, dice en el periódico Milenio, sobre todo haciendo un análisis y crónica. También nos está diciendo más o menos el mismo título de la principal página del periódico La Razón. En el foro social de la cumbre, Castro agrede a sus opositores hasta en Panamá. Bueno, esto es parte de una propaganda contra la izquierda en América Latina, sobre todo hablando del doctor Fidel Castro y de Raúl Castro, y sobre todo vemos que en un momento determinado la oposición, prácticamente el jueves, pedimos permiso para recopilar algunos materiales y hacer la mención de esta cumbre de América, en donde pues los presidentes, muchos de ellos le hicieron comentarios muy fuertes al presidente de los Estados Unidos. Se reúne en privado con opositores al gobierno cubano. Obama saluda a Castro mientras agita disidentes. La delegación isleña abandona a foro social por presencia de mercenarios. Inaceptable la asistencia de agentes de la CIA en Panamá, la hija del Che. Seguridad, corrupción y buen gobierno, temas económicos, no criminales. Obama.
Se fabrica en Miami, la falsa disidencia acusa a Abel Prieto. ¿Estamos al aire? ¿O no? Bueno, perdón, es que en un momento determinado pensábamos que estábamos fuera del aire. Evidentemente, si estamos transmitiendo, ustedes disculparán en algunos momentos, pues los aspectos técnicos que fallan cuando no estamos acostumbrados a que haya estos problemas. Bueno, se fabrica en Miami, la falsa disidencia acusa a Abel Prieto. Se enfrentan anticastristas y la delegación cubana en el foro de la sociedad civil. Están en deuda con los pueblos. Maduro visita el Chorrillo bombardeado en Estados Unidos en 1998. Dice así, periódico Milenio: sensata la reforma energética Obama, las modificaciones a la ley, oportunidad para emprendedores. Admira Obama reformas de Peña, asevera que son muestras de cómo se debe vencer las resistencias y un ejemplo para los mercados libres. Radio Centro incumple pago por cadena de TV, ejecuta garantía por 415 millones de pesos a Interacciones, caen acciones 4.76%, prevén nueva licitación. Grupo Radio Centro, licitación post-mortem. De los próximos meses, Grupo Radio Centro deberá reconstruirse, no es el único grupo que ha fallado en una licitación y reencontrarse con las fuerzas. Radio Centro pierde la cadena, la empresa no pudo pagar la contraprestación. 415 millones de pesos pierde el grupo, los cuales había dejado como garantía para entrar a la subasta. Peña Nieto, pareciera que no vemos las buenas noticias. La actividad turística mundial creció 5% en 2014, la de México el 20%. Periódico Excelsior, la crisis educativa se inicia en normales. 3 de cada 5 alumnos provienen de familias cuyos ingresos están por debajo de la línea del bienestar. Periódico La Razón, el Instituto de Educación del Distrito Federal, el Instituto Electoral del Distrito Federal tira la candidatura de Xóchitl a la propuesta de la Miguel Hidalgo. En vilo, la cuarta cadena de televisión, Radio Centro dirá hasta hoy si cubre el pago de 3.058 millones. Comisión de Derechos Humanos, debate el relator de la ONU, tortura en el país no es generalizada. Resalta Carstens, la resistencia del peso, Milenio. Universal, espían a Monreal y a Cuauhtémoc Gutiérrez. Excelsior, Estados Unidos alerta sobre los narcos de Jalisco. La Razón, Mancera batea pleito con Andrés Manuel López Obrador. Instituto Nacional Electoral a padres sin comicios, México no será más justo. Periódico Milenio. Y la muerte del novelista Günter Grass, Premio Nobel de Literatura en 1999 y considerado el más importante autor de la lengua alemana de la posguerra, murió a los 87 años. Evidentemente, la muerte de personajes trascendentales, sobre todo Günter Grass, que fue uno de los elementos que dejó, sobre todo él siendo miembro del Partido del Nacionalsocialismo en la etapa nazi-fascista, pues nos encontramos que Günter Grass perteneció a las juventudes hitlerianas. Miles de ciudadanos dan el último adiós al escritor Eduardo Galeano. La tarde de ayer se rindió homenaje al autor en el Parlamento uruguayo. Deja una lección de vida y de ética en coherencias enormes. Tabaré Vázquez. Eduardo Galeano, el escritor que soñó con ser futbolista. El ensayista se convirtió en una de las voces más críticas de la literatura latinoamericana. Decía que para darle vida a una novela se necesita de 5 a 6 años de investigación. Salman Rushdie lo calificó como verdadero gigante. Su fallecimiento resultó muy triste. Y bueno, tenemos otro elemento también muy importante que se dio a través de este aniversario de la muerte también de Sor Juana Inés de la Cruz. Dice: descifran 20 enigmas de la monja jerónima Sor Juana Inés de la Cruz, 320 años de su muerte. El libro del padre Javier García intenta dar una respuesta a las pistas que la décima musa dejó en su obra 20 enigmas dedicados a la casa del placer.
En el marco del aniversario luctuoso 320 de Sor Juana Inés de la Cruz, el padre Javier García presentó los 20 enigmas de Sor Juana Inés de la Cruz. Descifrados, libro que busca dar una respuesta a las pistas de la escritora que dejó en sus 20 enigmas dedicados a la Casa del Placer. Y bueno, pues vemos algunas fotografías de la monja Jerónima, de lo que sucedió en el claustro de Sor Juana, en la reubicación de los restos que fueron localizados hace algunos años. Y bueno, pues también tendremos que mencionar la muerte de Magda Guzmán, 1931-2015, la primera actriz coahuilense pionera de la radio y la televisión en México. Falleció de un infarto a los 83 años, pero también nació Anthony Quinn, que en su 20 aniversario de haber trascendido, un hombre que dejó, de origen mexicano, que dejó una trascendencia muy importante, y sobre todo el develar la estatua de María Félix. La figura fue colocada en 2014 en la colonia Moctezuma. La diva del cine fue recordada a sus 101 años de su natalicio por sus fans, quienes invitaron a la guanajuatense a descubrir su imagen. Bueno, amigos, pues prácticamente estamos terminando este hecho. Recordemos a doña María Félix, quien ella en un trabajo a nivel internacional pues nos dejó una gran herencia, y sobre todo la distinción. María Félix nació el 8 de abril de 1914 y murió en la misma fecha, pero el año de 2002, prácticamente a unos meses de haber cumplido ahora sus 101 años, sobre todo de María Félix, una mujer a la que admiramos de sobremanera. Murió el escritor inglés Terry Pratchett, autor de la serie fantástica This World. Bueno, amigos, pues estamos terminando este cuarto módulo de tertulia nocturna, y solamente podemos decirles a ustedes, amigos, que pues estaremos aquí el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde con un nuevo horario para todos aquellos que nos verán posteriormente en la repetición del programa. Y gracias a mi productora Luisa Luna, quien nos llevó pues esta aportación de las imágenes, agradecemos de sobremanera, y quedan en el tintero muchos otros elementos de lo que está sucediendo en las noticias nacionales e internacionales, y nos veremos aquí el próximo viernes de 5 a 6. Recuerden ustedes, estamos en tertulia nocturna, y solamente un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, les dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren, y nos veremos la próxima semana aquí. Y no se les olvide, www.planeta2013.tv. Gracias, amigos, hasta la próxima.